Bueno, buenas tardes a todos los que están aquí presentes, los que están en sus casas. Buenas tardes, buenas noches para los que están en Brasil. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra charla de hoy com Patrícia, que está em Brasil conectada. Nós outros, por isso, não está aqui personalmente. E vamos iniciar com a leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ángeles, de Divaldo Franco, psicografado por Divaldo Franco. Lee uma pequena página cada dia, em la qual encuentras alento e inspiração. Incorpora este dever a tus hábitos. Ella te llenará de júbilo, clareando las nubes que pueden envolverte en las horas siguientes y acercándote al bienestar en caso que suceda alguna sorpresa desagradable. Todos necesitamos de un buen consejero y en esa página que extraíste del Evangelio tendrás la directriz de seguridad y la palabra de sabiduría para cualquier caso. Si los hombres reflexionasen un poco más antes de actuar, evitariam males incontáveis. Se os outros não lo hacen, hazlo tú. Está certo. Bueno, agora vamos, para dar início, vamos a hacer nuestra oração inicial, pedindo a nuestro Maestro Jesús su presencia, que nos envuelva nesta tarde de hoy em su luz de amor e misericórdia. Pedimos também a los mentores de nuestro centro de estudios, espíritas Allan Kardec, que estén con nosotros, nos amparando, nos intuindo, que nesta energia de fraternidade seamos todos envueltos para uma melhor compreensão da charla que nos dictará a Patrícia. Pedimos assim também que intuyan y protejan a Patrícia para que ella pueda hacer llegarnos estas palabras que ha preparado para nosotros con tanto cariño. Pedimos permiso para empezar a charla de hoy. Que así sea. Hola, buenas tardes a todos los que están ahí en nuestro centro, los que están conectados con nosotros. Y vamos hoy a hablar de un tema que está en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 7, ítem 13. Este ítem está en un capítulo del Evangelio que habla de una de las bienaventuranzas. E vamos tentar entender o porquê que Kardec puso esse tema aí dentro de um capítulo que habla de bem-aventurados los pobres de espírito, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué Kardec puso como um tema acerca de la inteligencia en un capítulo que habla de humildad? Y este capítulo que habla de la humildad, él nos dice, Kardec nos dice que, como dijo ahí en el inicio, que el reino de los cielos es para los humildes, no para los orgullosos. ¿No? ¿Por qué? Porque los hombres, cuando son más inteligentes, cuando tienen ya esa inteligencia más desenvolvida, tendem a se quedar orgulhosos, se consideram superiores, e esse orgulho sube, não? Además de que se quedem mais humildes. Então, essa era a intenção de Kardec, chamar a atenção para que as pessoas que tenham mais facilidade, que já superaram essa dificuldade, que já estão um pouquinho mais à frente de outros, porque sempre vamos ter nesta encarnação espíritos que vão estar mais evolucionados que nós outros e outros menos. Estamos aí sempre tendo alguém
que está un poquito más atrás de nosotros, otros más na frente, y esa es nuestra misión, es eso que Kardec intenta traer aquí en este tema, dentro de este capítulo que nos habla de la humildad. Vamos aí a ver algumas, e também me quedé muy feliz porque estudando este capítulo, vamos hoje poder hacer un buceo también en el libro de los espíritus, además del evangelio, porque el libro de los espíritus nos trae mucha cosa acerca de ese tema. Y esta es una revisión para quien ya estudió el libro, para quien está estudiando, para nosotros que estudiamos siempre el libro y el evangelio. Entonces, empezaremos por la pregunta 1 del libro de los espíritus, cuando Kardec preguntó qué es Dios, y los espíritus nos contestaron que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Bueno, si Dios es la inteligencia suprema, tenemos ahí que imaginar que como seres creados por Dios, tenemos esta semilla ahí de esta inteligencia que en algunos ya está más evolucionada, en otros menos, a depender del grado que estamos como espíritus aquí encarnados y también desencarnados. Entonces, si tenemos esa semilla y todos los atributos de Dios, también tenemos la semilla y tenemos que desenvolver estos atributos, esta inteligencia también será desenvolvida. Entonces, vamos a intentar hacer una conexión con las cuestiones del libro de los espíritus que vamos a traer acá, y también con esta parte del Evangelio, que es el ítem 13 del capítulo 7, que vamos a estudiar hoy. Bueno, la segunda cuestión que traemos es la cuestión 23, donde Kardec pregunta qué es el espíritu. Y los espíritus contestaron que es el principio inteligente del universo. Bueno, entonces, ese principio inteligente está ahí y empezó con nosotros en el inicio de nuestra evolución, de nuestra creación, y está siguiendo con nuestra evolución. Entonces, ese principio también va evolucionando y esta inteligencia también va creciendo y aumentando. Bueno, y ahí vamos ahora a entender un poquito qué es misión, porque si el tema es misión de los seres humanos inteligentes en la Tierra, ¿qué significa misión? Y en el diccionario Oxford nos trae que misión es un trabajo, una función o encargo que una persona debe cumplir. O sea, si tenemos esta misión como seres con posibilidad de tener una inteligencia en crecimiento, en progresión, tenemos esa misión de desenvolver esa inteligencia, y además de eso tenemos también lo que hacer con esta misión que nos fue dada. Y también el concepto de inteligencia. Y en el diccionario nos dice que inteligencia es la capacidad de conocer, comprender y aprender, adaptándose a nuevas situaciones. Vea bien que este concepto es amplio y dice que además de conocer, tenemos que comprender y también aprender, porque nosotros tampoco sabemos todo. Y aunque creamos que sabemos mucho, todavía es muy poco para nuestro nivel evolutivo. Y aquí tiene también adaptación a nuevas situaciones. Entonces, es esa
Es eso lo que la inteligencia nos trae. Vamos nos adaptando a ciertas condiciones nuevas que nos llegan. Bueno, ¿y qué dice la doctrina espírita acerca de la inteligencia? Bueno, en el libro de los espíritus, en la pregunta 71, los espíritus nos trajeron, Kardec hace un comentario en esta cuestión, después de la respuesta, y donde él nos trae lo siguiente: la inteligencia es una facultad especial propia de ciertas clases de seres orgánicos, a los que otorga con el pensamiento la voluntad de actuar, la conciencia de su existencia y de su individualidad, así como los medios para establecer relaciones con el mundo exterior y proveer a sus necesidades. Bueno, entonces ele dice que es una facultad propia de algunos seres orgánicos que piensan, que tienen voluntad y que pueden actuar con su libre albedrío para hacer, ¿no?, lo que él desee. Entonces, pero esta inteligencia nos foi dado com um objetivo, não é para sermos coisas que não estão dentro da lei divina. Porque se um atributo é divino, ele tem que estar de acordo com estas leis. E então, em la pergunta 72 e 72A do livro de los Espíritos, também ele nos diz o seguinte: la fuente de la inteligencia es la inteligencia universal. Es una facultad propia de cada ser y constituye su individualidad moral. Entonces, reforzando lo que ya habíamos comentado, la inteligencia es propia de cada ser. Todos nosotros tenemos essa semilla aí e estamos aqui intentando que essa semilla cresça, produza frutos como todos os outros atributos divinos que recebemos. Como não é solamente a pessoa que aqui na Terra pensamos que tem um nível intelectual elevado, que é um ser inteligente. Não, todos nós temos essa semilla aí e com possibilidade de evoluir com essa semilla. Evolucionar essa semilla, crescer. Outra questão do livro de los Espíritos. Bueno, en la pregunta 115, Kardec perguntou: los espíritus han sido criados uns buenos e outros malos? Los espíritus contestaram que Deus criou a todos os espíritus simples e ignorantes, y es decir, desprovisto de ciencia. A cada uno le dio una misión con el objetivo de instruirlos y de hacerlos progresar, de hacerlos llegar progresivamente a la perfección mediante el conocimiento de la verdad y para aproximarlos a él. ¿Qué sería esa aproximación a él? Nuestra evolución como espíritu. Cada passo que damos na escala evolutiva, vamos nos acercando cada vez mais a Deus. E quando ele disse que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, todos foram criados com o mesmo nível, sem nenhum conhecimento intelectual, e de aí se foram desenvolvendo essa ciência, essa consciência, essa inteligência e lo que sabemos hoje. Pero, como eu disse, como há tempos diferentes de criação de los espíritus, porque Deus crea los espíritus todo el tiempo. Entonces, há todavía espíritus sendo criados ahorita e outros que já foram criados há milênios de anos.
Entonces, hay, claro, que unos que ya desenvolveram um pouco mais este atributo e outros que todavía estão mais atrasados nesta evolução. Pero, como sabemos, a lei de progresso é uma lei e todos vamos conseguir evolucionar essa inteligência. Uns mais rápido, outros mais despacio, de acordo com nossa vontade. Porque nós outros elegimos se queremos adelantar mais ou menos, de acordo com as eleições que hacemos em nossas vidas. E em outra pergunta, a hora 573, onde Kardec perguntou em que consiste a missão de los espíritos encarnados. E aí envolve espíritos encarnados, que esses mesmos espíritos são os seres inteligentes. Então, se encaja muito bem aí em la pergunta, en el tema de la misión del hombre inteligente en la tierra. Entonces, él dice, instruir a los hombres, contribuir a su adelanto, mejorar sus instituciones por medios directos y materiales. Sin embargo, las misiones son más o menos generales e importantes, pues el que cultiva la tierra cumple una misión, así como el que gobierna o el que instruye. Entonces, cada uno en nuestras atividades diárias, somos seres que estamos contribuindo com este melhoramento, com nossa missão como seres inteligentes, ajudando a progressar o mundo materialmente e também moralmente, de acordo com nossas possibilidades, de acordo com o que nós já conseguimos obter de valores. E então, na pergunta 778, Kardec perguntou: o progresso moral sigue sempre o progresso intelectual? Os espíritos contestaram: é sua consequência, pero não sempre lo sigue de imediato. E vemos isso aí em nosso planeta, porque vemos que temos já progresso intelectual grande, conseguimos progresar muito em termos materiais, a ciência, não, o desenvolvimento das cidades, a melhoria de condições de vida, pero o progresso moral todavia não está aí junto, porque todavia vemos que nos falta muito para conseguir estar aí adelantados moralmente em el mesmo nível que já estamos evolucionados intelectualmente. Então, deveríamos haver chegado junto, pero não sempre, como ele disse aqui, esse progresso moral sigue o progresso intelectual, porque o progresso moral é muito mais difícil de se conseguir. E esse progresso moral, que é nossa reforma interior, só se consigue quando nós nos conhecemos a nós mesmos, identificamos nossas debilidades morais e trabalhamos aí em elas para que isso se melhore. Pero todavia somos muito egoístas e orgulhosos em el nível evolutivo que estamos. E são essas as principais debilidades nossas que temos que trabalhar para que este progresso moral consiga alcançar este progresso intelectual. Bueno, em la pergunta 780A, Kardec perguntou o seguinte: de que maneira o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Porque este progresso intelectual, aqui me perdão porque faltou aqui uma L, seria intelectual. Então, os espíritos contestaram a Kardec que, ao hacer que se compreenda o bem e o mal, o homem pode, então, elegir
el desarrollo del libre albedrío acompaña el desarrollo de la inteligencia y aumenta la responsabilidad de los actos. Bueno, ahí ele já inclui uma outra coisa que é a responsabilidade. Quanto mais evolucionamos, quanto mais sabemos a diferença e compreendemos esta diferença entre o bem e o mal, este livre albedrío já está mais desarrollado e também aumenta a responsabilidade de lo que hacemos. Então, é aí que entra esta maior responsabilidade com nossa inteligência, lo que já temos aí conseguido, como estamos empleando essa inteligência, como estamos aplicando esta inteligência em nossas vidas. E, continuando aí no capítulo 7, el item 13, que é o objeto do estudo de hoje, este mensagem do item 13 foi ditado por um espírito que se identificou como Ferdinando, espírito protetor, e ele continua nos dizendo o seguinte: não presumais de lo que sabeis, porque esse saber tem límites muito estrechos no mundo em que habitais. Aún en la suposición de que poseáis una de las inteligencias más brillantes del globo, no tenéis ningún derecho de envaneceros por ello. Bueno, muchas veces cuando sabemos un poco más que otros, ya nos viene la vanidad, ¿no? El orgullo de ese saber, y es eso que él está diciendo ahí. Porque aunque nosotros sepamos o nos supongamos que tenemos essa inteligência evolucionada, essa inteligência não chega nem cerca de outros mundos, de outros espíritos que estão mais adelante de nós. Então, não devemos ter esta vanidade acerca de isso. Sempre temos muito todavia que aprender. Estamos muito lejos de saber lo que sabemos. E quando alcancemos algum nível mais adelantado de isso, vamos entender que esse saber não nos poderia levar a esta vanidade, porque todavia sigue um montão de coisas además que não sabemos, que não vamos saber. E então, en la cuestión 55 del libro de los espíritus, Kardec preguntó si los mundos que circulan en el espacio están todos habitados. Y los espíritus contestaron que sí. Y ahí él nos trae un mensaje que es muy para que reflexionemos acerca de esta vanidad que tenemos cuando tenemos ese saber un poquito más que el otro. Y ellos nos dicen, el hombre de la tierra está lejos de ser como cree, el primero en inteligencia, bondad y perfección. Sin embargo, hay hombres que se consideran muy importantes y se imaginan que solo este pequeño mundo tiene el privilegio de contar con seres racionales. Orgullo y vanidad. Creen que Dios ha creado el universo para ellos solos. Mi gente, estamos solamente en el segundo nivel de mundos evolutivos. Nuestro mundo es de pruebas y expiaciones. El segundo en la escala evolutiva. Todavía tenemos un camino muy largo a caminar. Y en ese camino largo, mucha cosa que aprender. Por más que pensamos que sabemos mucho, no sabemos nada em relação a todo lo que se puede alcançar. Então, vamos tentar um pouquinho trabalhar em nós esse orgulho e essa vanidade, quando sabemos um pouquinho mais dessas coisas. Bueno, e Ferdinand, aí no item 13 do Evangelho, ele continua dizendo o seguinte: se Dios en sus designios os ha hecho nacer en un medio
donde habéis podido desarrollar vuestra inteligencia, es porque desea que la empleéis para el bien de todos. Se trata de una misión que Dios os confía al depositar en vuestras manos el instrumento con cuya ayuda podéis desarrollar por vuestra parte las inteligencias atrasadas y conducirlas a Él. Entonces, esta misión, esta inteligencia que nos fue dada, no es un regalo para que utilicemos para nosotros mismos o para nuestro orgullo, nuestra ambición. Es para que compartamos ese conocimiento a las personas que todavía están un poquito más atrás, porque en todo camino de la evolución hay que haber cooperación. Como existe cooperación entre los mundos más evolucionados con los menos evolucionados, hay que también haber cooperación entre los seres, entre los espíritus que estamos ahí cooperando, como estamos en este momento encarnados. Pero ahí tenemos esta misión de cooperar con otros hermanos que están encarnados en este momento junto con nosotros, compartindo este conhecimento. E este compartilhar de conhecimento, também há que sabermos como compartilhar isso. Estamos tendo a tolerância a nosso redor, com as pessoas que têm essa sede de conhecimento. Eu me pergunto muito, e com nós outros companheiros aí do centro, quando que estamos aí involucrados nas classes, em los trabalhos de aí, que esta é, además de ser uma missão de cada ser, para nós outros que estamos aí, é uma missão todavia mais, porque estamos aí com seres que nos buscam para tentar conhecer mais a doutrina, tentar que esses conhecimentos se quedem mais sólidos, ¿no? En sus mentes, en sus corazones. Entonces, cada vez que estamos passando um conhecimento ou tendo outras pessoas aí que estão com essa sede de conhecimento, em qualquer que seja el local, ¿no? Que sea en el centro o afuera de él, en nuestras casas, eso tenemos que pensar si estamos ahí trabajando esta humildad de este conocimiento o estamos pensando que por sabermos más no tenemos que compartir este conocimiento con los otros. Estamos ahí siempre intentando estar y practicar este evangelio de Jesús. Y ahí Ferdinando, en este mismo ítem, él hace la pregunta, ¿la naturaleza de la herramienta no indica acaso el uso que se debe hacerse de ella? Cuando recibimos una herramienta, esa herramienta ya nos dice para qué sirve. Y él habla ahí en ese capítulo de eso y pone esa asada como un ejemplo que el jardinero recibe para hacer su trabajo. Y cuando recibe esta ferramenta, ya ve que esa ferramenta indica que debe cavar la tierra. Pero él también hace otro cuestionamiento y pregunta qué nosotros íbamos a decir si viésemos ese jardinero utilizar esa herramienta para herir, ¿no? Su patrón, su jefe. Y entonces nosotros iríamos quedar espantados con eso y decir que es una cosa horrible y que este jardinero merecía ser expulsado del jardín de donde estaba trabajando. Y él dice para nosotros que es lo mismo que ocurre con quien utiliza esta inteligencia para hacer cosas que no están de acuerdo con la
idea de Dios, porque la herramienta viene para nosotros, la inteligencia, como una herramienta divina que nos fue dada para que se use para otros fins divinos, que se utilice esa herramienta para el bien y no para el mal. Y como él mismo dice que si ese jardinero utiliza esa herramienta de una forma que no es la forma correcta, que él merecía ser expulsado del jardín, él nos dice que quien utiliza esa inteligencia también para el mal, también va a ser expulsado, pero ese expulsado aí nos entendamos como todavía no está listo para alcanzar el reino, ¿no?, del cielos, como nos dice el Evangelio. Y ele nos dice lo seguinte, que este ser que utilizó su inteligencia para el mal será expulsado, no lo dudéis, y cargará consigo existencias miserables, llenas de humillaciones, hasta que se incline ante aquel a quien se le debe todo. Y esto nos parece una cosa como horrible de punición, pero ese lenguaje, acordemos que es un lenguaje ahí del siglo XIX, donde cuando fue escrita la codificación, pero que eso significa la ley de causa y efecto, porque como nos dice Jesús, la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Entonces cosechamos a todo lo que sembramos. Si sembramos el bien, cosechamos el bien. Si sembramos el mal, vamos cosechar el mal. Y vamos tener oportunidad de arreglar en las próximas o en esta misma encarnación. Pero todo hay que ser arreglado. No podemos huir de esta ley de causa y efecto. Bueno, y ahí nos viene esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo con nuestra inteligencia? ¿Qué estamos la utilizando para fines para el bien? ¿Para ayudar a los que están a nuestro alrededor a progresar también? Porque sabemos que nuestro planeta está en transición. Y esta transición depende de cada uno de nosotros para hacer con que esta transición se dé, para que nuestros hermanos también lleguen a este planeta de regeneración junto con nosotros. Entonces, hagamos esa reflexión. ¿Estamos nos tornando humildes con lo que vamos aprendiendo cada día más, con esta evolución de nuestra inteligencia, o estamos nos quedando cada día más orgullosos, ¿no? Porque esto es una prueba. Esa inteligencia que ya está tan evolucionada también es una prueba y es muy difícil para quien ya está ahí se librar de ese orgullo. Es difícil. El orgullo y la vanidad nos queda ahí todo el tiempo, nos haciendo distraer, nos sacar de nuestro camino. Y ahí pensamos, hoy en día en el mundo utilizamos nuestra inteligencia para dominar, pero mucha gente utiliza para dominar por la fuerza, por la ambición, ¿no? Por el egoísmo, que es el camino más duro, porque la cosecha viene. Pero debemos nos enfocarnos en intentar utilizar nuestra inteligencia por el amor, ¿no? Por el compartir ese conocimiento con los que más necesitan y también a servicio de nuestro planeta, a servicio del otro, para
que todos consigam aí ter uma vida melhor aqui en este planeta. Entonces, ¿qué camino estamos eligiendo? ¿No? Esta es la reflexión que debemos hacer hoy en esta charla y todos los días. Porque debemos siempre estar vigilantes de nuestras acciones y pensamientos. Bueno, Ferdinando también escribió esta frase: el hombre abusa de su inteligencia tanto como de sus demás facultades, pese a que no le faltan lecciones que le advierten que una mano poderosa puede quitarle lo que ella misma le ha dado. Entonces, en este mundo de pruebas y expiaciones, todo el tiempo somos advertidos, ¿no? Y siempre viene una condición más difícil para que podamos despertar para que lo que no estamos haciendo bien. Y todavía no conseguimos despertar para eso. Nos quedamos ahí dormidos y el tiempo va pasando y esta encarnación va pasando y vamos dejando ahí para después todo lo que debíamos estar haciendo hoy, aplicando los conocimientos y nuestra inteligencia ahí para el servicio de todos. Bueno, ahí trajimos un pedazo de un comentario de Chico Xavier en el libro Momentos con Chico Xavier, donde ele nos dice lo siguiente: todo lo que dijo Jesús en el sermón de la montaña iba al corazón, al sentimiento. No dije nada en relación al razonamiento, porque por la inteligencia caímos. No dijo, bienaventurados los inteligentes. Incluso una vez agradeció al Padre por haber ocultado los secretos del cielo a los sabios y inteligentes. Entonces ahí, como vimos, fomos reflexionando durante aí la charla y viendo que esta inteligencia es una prueba difícil que nos lleva a ese orgullo y esa vanidad acima de nuestro servir, de nuestra misión de ayuda al otro. Y tenemos que estar atentos a eso. Vamos traer outra questão do Livro de los Espíritos. Questão 917. E aí foi também um comentário que Kardec hizo depois da resposta de los espíritos acerca de la questão, donde ele disse: la educación bien entendida es la clave del progreso moral. Cuando se conozca el arte de orientar los caracteres, así como se conoce el de orientar las inteligencias, se los podrá enderezar como se hace con las plantas jóvenes. Quando esse comentário é mais largo, eu saquei um pedacito aí para poner. E esta educação que ele habla não é a educação formal que se tem nas escolas, é a educação para que nos eduquemos moralmente, é a educação para o bem e para que empleemos nossos esforços para que a humanidade avance. É uma educação para compartilhar com todos, para estimular os buenos sentimentos, para que podamos fazer e ajudar no avance de la humanidade. Bueno, e aí traemos o seguinte: temos, depois de todo isso que vimos, duas opções para nós seres inteligentes. Temos a opção 1, como eu puse aqui, eu dividi em dois assim, e a opção 1 seria desarrollar as inteligências atrasadas e a si mesmo e conduzi-las hacia Deus, que é o progresso em benefício de todos.
Y eso sería la opción primera y la opción que Dios nos pide, que Dios espera de nosotros con este don que Él nos dio, esse atributo que nos foi regalado de la inteligência. E isso vai nos levar a ser a humanidade progressar intelectualmente e moralmente. Então, esta deveria ser nossa opção, a opção 1. Mas também há outra opção que grande parte de las personas eligen, pero no es la más acertada, que es convertirse en un instrumento del orgullo y de perdición para sí mismo, destruyendo la idea de Dios y de la providencia entre sus hermanos. Esto sería el mal uso de la inteligencia, ¿no? Que nos iba a llevar a assumir grandes responsabilidades e deudas cuyo rescate é muito doloroso. Como eu já dije, isso seria a lei de causa e efeito de lo que sembramos mal. Não é castigo de Deus, é solamente a cosecha de lo que sembramos. E aí, no item 11 do Evangelho, desse mesmo capítulo que estamos estudando, tem mensagem que diz o seguinte, que cada derribe pouco a pouco os altares que habéis erigido ao orgulho. Em uma palavra, sed verdadeiros cristianos e alcançareis o reino de la verdade. Então, o Evangelho sempre nos invita a atuar dentro dessas ensinanças do Evangelho traído por Jesus. O Evangelho nos pide para sermos cristianos, para fazer o que hacía Jesus, para seguirmos el Cristo, pero nosotros no nos dificulta mucho hacer estas acciones y como Jesús nos dejó estas enseñanzas. E aí eu traje também pedacito de texto que está no módulo de la fe, que diz o seguinte: el hombre que sabe idiomas, ciencias, filosofías, política y artes, muchos no saben ser buenos y justos, tolerantes y fraternos, tampoco resolver los problemas de pobreza, enfermedad y del dolor. Finalmente, el hombre que ha conquistado y ha logrado tanto, aún no se ha conquistado a sí mismo, aún no logró domar y superar sus propias pasiones. Entonces, este saber, esta inteligencia destinada a hacer el bien, todavía no conseguimos porque no nos conocemos, no conseguimos domar nuestras debilidades, no conseguimos hacer nuestra reforma íntima, porque eso necesitamos antes de dominar estas debilidades adentro de nosotros, esse orgulho e essa vanidade, para que podamos conseguir ser tolerantes, fraternos, buenos e justos. É isto que devemos reflexionar. E aí, para terminar também, temos o seguinte: qual é nossa missão em la Terra como seres inteligentes de la criação? Progressar, servir ajudando a outros a evolucionarem e a hacer progresar o planeta. É esta nossa missão. É esto lo que Deus espera que hagamos com nossa inteligência, que também tampouco está tão evolucionada assim, pero vamos conquistando esta evolução aos poucos, pero para isso necessitamos trabalhar junto a outras pessoas que estão ao nosso redor e necessitamos ajudar a estas pessoas também a evolucionarem. Lo que sabe mais ajuda a los que sabem menos. E também los que sabem mais que nós nos ajudam também. E este mensagem final que eu traje do livro El Consolador, que é um mensagem de Emmanuel, que ele habla
de las dos alas, de la ala intelectual y la moral, que tenemos que evolucionar. El sentimiento y la sabiduría son las dos alas con que el alma se elevará hacia la perfección infinita. Ambos son clasificados como adelantamiento moral y adelantamiento intelectual. Sin embargo, debemos considerar la superioridad del primero sobre el segundo, porque la parte intelectual sin la moral puede ofrecer numerosas perspectivas de caída, mientras que el avance moral jamás será excesivo, representando el núcleo más importante de las energías evolutivas. Entonces, nos enfoquemos en nuestra parte moral siempre. Vamos a intentar conocer nuestras debilidades para intentar mejorarlas a cada día, para que podamos seguir en esta evolución, manteniendo nuestra ala moral un poquito más equilibrada que la parte intelectual que ya tenemos un poquito adelante. Entonces, aquí encerramos nuestra charla. Gracias a todos. Ahora vamos a oración final. Yo quiero avisar que cuando terminemos la oración final, vamos desconectar el Zoom, porque las personas que están presencial en nuestro centro van a estar ahí recibiendo el pase y nosotros vamos a nos desconectar, ¿ok? Entonces vamos a hacer nuestra oración, elevar nuestro pensamiento a Dios, a Jesús, y pedir que siempre estén ahí nos ayudando a nos livrar desse orgulho e desse egoísmo, que são as debilidades mais difíceis que temos e que também nos cuesta domar estas debilidades. Pedimos que nos traiga de volta ao caminho correto quando saigamos. Que os espíritos amigos nos intuyan sempre al bem e que estemos com nossas mentes abertas a estas intuições que vêm do plano espiritual, a estas comunicações, a esses mensagens que eles tentam nos enviar para nos trazer o caminho correto. Que quando caigamos por la inteligencia, por nuestra inteligencia, por nuestro orgullo, que sepamos, que estemos alertas y que podamos volver inmediatamente a las enseñanzas del Evangelio. Pedimos también a Jesús que envuelva nuestro planeta com esse sentimento de harmonia, fraternidade e paz que temos neste momento. Imaginemos esta corrente e que de manos a manos intentemos envolver nosso planeta de amor, de harmonia e paz, e que as pessoas consigam salir y sacar este velo de sus ojos, el velo del egoísmo y del orgullo. Que así sea, gracias a Dios.